El pasado 23 de mayo comenzó a circular una noticia que ha causado un auténtico terremoto en el seno de Radiotelevisión Española. El programa La Familia de la Tele, emitido en las tardes de la 1, ha sido oficialmente cancelado. La emisión final está programada para el próximo 30 de mayo, y con ella se cierra una etapa tan breve como polémica dentro de la programación de la cadena pública. Este espacio, que llegó con la ambiciosa promesa de recuperar la audiencia de las tardes televisivas, ha terminado por convertirse en uno de los mayores fracasos recientes de RTVE, tanto por su bajísima aceptación como por el elevado coste económico que ha supuesto para las arcas públicas. La información, filtrada inicialmente en redes sociales por periodistas especializados y posteriormente confirmada por fuentes internas y medios como Es Diario, ha generado un fuerte impacto. En un principio, muchos pensaron que se trataba de una especulación sin fundamento, pero conforme fueron apareciendo datos concretos, como la fecha exacta del último programa y las cifras detalladas de audiencia, quedó claro que el desenlace era real y definitivo. Desde su estreno el pasado 5 de mayo, La Familia de la Tele apenas logró conectar con la audiencia. En su debut, registró una cuota de pantalla del 9,5%, un número ya preocupante considerando la fuerte promoción institucional que recibió. Sin embargo, lo más alarmante fue que en cuestión de 24 horas esa cifra se desplomó a un 7,4%, perdiendo más de 150.000 espectadores en tan solo un día. El desplome fue tan abrupto que, según analistas, la curva de audiencia mostraba una caída inmediata en cuanto terminaba la telenovela que precedía al espacio. El momento exacto en que comenzaba La Familia de la Tele coincidía con un descenso visible y constante de espectadores. Para el 8 de mayo, apenas 3 días después del estreno, la cuota bajó al 6,2%, posicionando al programa como la cuarta opción de su franja, superado incluso por canales autonómicos. La situación fue percibida como insostenible desde la propia redacción, donde comenzaron a sonar las alarmas, especialmente en el despacho de José Pablo López, responsable de contenidos de RTVE y señalado por muchos como el principal impulsor del proyecto. La crítica no se ha limitado a los índices de audiencia. A nivel interno, el programa ha recibido duras valoraciones por parte de trabajadores y sindicatos de la corporación pública. Más de 130 empleados firmaron una denuncia formal ante la dirección, alertando del rumbo errático que estaba tomando el ente y cuestionando la viabilidad de formatos que no solo no responden a la demanda ciudadana, sino que además representan un enorme coste económico. Se calcula que La Familia de la Tele ha supuesto un gasto superior a los 5 millones de euros, lo que ha encendido aún más los ánimos dentro y fuera de RTVE. La crítica más repetida es que este espacio solo se mantenía en antena por el capricho del poder político, en concreto por el respaldo de la Moncloa, y no por méritos propios ni resultados objetivos. Como si no fuera suficiente con el descalabro en las cifras, el programa también ha estado envuelto en varias controversias, como la decisión de enviar a Marta Riesco a cubrir eventos de relevancia internacional, incluyendo la proclamación del nuevo Papa en Roma. Esta elección fue duramente rechazada por el propio Consejo de Informativos de RTVE, que consideró la medida una falta de respeto a los estándares periodísticos de la casa. Aunque su intervención nunca llegó a emitirse, el escándalo ya había estallado y añadió más leña al fuego en un entorno ya caldeado. Otro ingrediente que ha contribuido a elevar la tensión es la implicación de figuras del mundo del corazón y el entretenimiento que no han dudado en expresar su opinión sobre la situación. Belén Esteban, conocida por su franqueza, ha tomado partido y ha opinado públicamente sobre el programa y su estrepitoso final, generando todavía más repercusión mediática. En sus declaraciones, no ha escatimado en críticas, sumándose así a la creciente ola de voces que cuestionan la gestión de RTVE y el uso de recursos públicos para financiar espacios que, lejos de aportar valor, terminan por perjudicar la imagen de la cadena pública. Pese al rotundo fracaso que ha supuesto La Familia de la Tele, el equipo que lo hizo posible no ha sido disuelto por completo. De hecho, ya se ha confirmado oficialmente que, lejos de desaparecer de la escena televisiva, gran parte del elenco volverá a probar suerte con un nuevo formato. A partir del próximo 2 de junio, muchos de los rostros que integraban este proyecto reaparecerán en la parrilla de programación del canal TEN, una cadena de menor alcance, con una propuesta renovada bajo el nombre Ni que fuéramos. Esta reaparición supone una especie de segunda oportunidad para un equipo que ha sido ampliamente cuestionado, tanto por los bajos índices de audiencia como por las dudas generadas en torno a su profesionalidad, solvencia editorial y conexión con la audiencia. Lo curioso, y polémico, de este giro es que no se trata de un nuevo equipo, ni de una transformación profunda del concepto inicial, sino más bien de una especie de reciclaje televisivo. Mismos colaboradores, misma esencia, pero en un entorno más discreto, lejos de la presión institucional que supone formar parte de la parrilla de la 1 de TVE.
La única ausencia destacada en esta nueva aventura será la de Aitor Albizua, quien no continuará al frente del espacio. Este movimiento ha despertado suspicacias y generado un torrente de opiniones divididas. Mientras unos lo ven como un intento legítimo de reformular un contenido que tal vez no encontró su momento, otros lo interpretan directamente como una maniobra desesperada por mantener con vida un formato que ha fracasado de forma estrepitosa. El hecho de que el nuevo programa se emita en TEN, un canal mucho más modesto en términos de audiencia y notoriedad, no es un detalle menor. La elección de esta plataforma puede leerse como una forma de proteger al grupo creativo de nuevas críticas públicas y evitar el intenso escrutinio que acompaña a cualquier contenido financiado con dinero público. Pero también pone sobre la mesa un debate mucho más profundo sobre el estado de la televisión en España, la opacidad de ciertos procesos de producción y la desconexión existente entre quienes toman las decisiones ejecutivas y las verdaderas preferencias del público. ¿Es lícito reubicar en otro canal un programa que ha fracasado con fondos públicos sin asumir responsabilidades? ¿Dónde quedan la autocrítica y la rendición de cuentas en un medio que se sostiene con el esfuerzo de los contribuyentes? Este giro también plantea interrogantes más amplios en torno a la independencia editorial de los medios públicos, la instrumentalización política de la televisión estatal y la alarmante ausencia de criterios de rentabilidad social y cultural en muchas decisiones de programación. Mientras espacios como Mañaneros o las ficciones de producción nacional logran mantener cuotas de pantalla razonables e incluso exitosas, otras apuestas, como La familia de la tele, parecen responder más a intereses personales o a acuerdos internos que al análisis riguroso de las necesidades y demandas de los espectadores. Se impulsa contenido que no solo no conecta con la audiencia, sino que además erosiona la confianza en una institución cuya misión debería ser precisamente servir al bien común con responsabilidad, transparencia y profesionalismo. Y es que La familia de la tele no ha sido un simple tropiezo televisivo. Ha sido, para muchos, el ejemplo paradigmático de cómo la falta de visión, la improvisación y la desconexión con la realidad social pueden llevar a la ruina un proyecto que, en principio, había sido diseñado para relanzar las tardes de una cadena tan histórica como la Una. Lo que nació con la pretensión de convertirse en el buque insignia de una nueva etapa para RTVE ha terminado, en apenas 3 semanas, convirtiéndose en un símbolo de derroche presupuestario, desgaste institucional y desaciertos estratégicos. Una promesa que se desvaneció con la misma rapidez con la que se había inflado, alimentada por campañas promocionales que luego no encontraron ningún respaldo real en la pantalla. A la vista de los resultados, y más allá de la anécdota de una cancelación, este caso debería servir como punto de inflexión para reflexionar en profundidad sobre el modelo de televisión pública que necesita España. Porque si algo ha quedado claro es que los contenidos, por sí solos, no son garantía de éxito. Se necesita una brújula ética y profesional clara, una verdadera comprensión de las transformaciones en los hábitos de consumo, y sobre todo una gestión responsable de los recursos públicos. No puede seguir ocurriendo que los platós se llenen de rostros conocidos y polémicos con el único objetivo de provocar ruido sin ningún tipo de aportación real a la calidad del debate, la cultura o el entretenimiento. En definitiva, el caso de La familia de la tele quedará marcado como un ejemplo de cómo la distancia entre las decisiones ejecutivas, las necesidades reales del espectador y la coherencia en el uso de los fondos públicos puede desembocar en un fracaso tan sonado como costoso. Un proyecto que pudo haber sido una oportunidad para innovar y reconectar con la audiencia, pero que ha terminado siendo una lección de lo que no se debe hacer cuando se gobierna un medio que pertenece a todos los ciudadanos. En tiempos donde cada euro cuenta y donde la credibilidad de las instituciones está más cuestionada que nunca, la televisión pública debe estar a la altura de su responsabilidad. No hay lugar para la frivolidad ni para los experimentos fallidos. Lo que se necesita con urgencia es rigor, visión, honestidad y respeto por el espectador. Porque RTVE no es propiedad de ningún partido ni de ningún productor. Es de todos. La situación que atraviesa actualmente el espacio vespertino de RTVE, encabezado por Aitor Albizua e Inés Hernán, está siendo observada con creciente preocupación tanto dentro como fuera de la corporación pública. Tras un estreno que ya llegó cargado de retrasos, ajustes de última hora y expectativas infladas por una fuerte campaña de promoción, los datos de audiencia no solo no han acompañado, sino que han supuesto un golpe difícil de digerir. Una cuota de pantalla que apenas alcanza el 5,2%, lo que en términos televisivos equivale a un fracaso rotundo. A pesar de esta evidencia, el programa sigue en antena, sostenido casi exclusivamente por la perseverancia, o más bien obstinación, según afirman algunos empleados, de José Pablo López, director de contenidos generales de RTVE, que continúa defendiendo el proyecto a capa y espada incluso cuando el resto de su equipo más cercano, incluido su número 2, Sergio Calderón, ya no lo respalda ni en privado ni en público. En los pasillos de Torre España se respira una mezcla de incomodidad, frustración y resignación.
Muchos trabajadores de la casa aseguran que si el presidente de RTVE tuviera la capacidad de reconocer errores, este formato habría sido retirado de la parrilla hace semanas. La sensación generalizada es que el mantenimiento del programa no responde a criterios objetivos, sino a decisiones personales o incluso estratégicas que poco tienen que ver con el interés de la audiencia o la eficiencia en la gestión del dinero público. Las fuentes consultadas por medios como Es Diario van más allá y afirman que lo que está ocurriendo con la familia de la tele es un ejemplo más de cómo la televisión pública ha sido colonizada por intereses políticos, donde los proyectos audiovisuales no se evalúan tanto por sus resultados como por el alineamiento ideológico o la utilidad propagandística que puedan ofrecer al gobierno de turno. De hecho, según dichas fuentes, la decisión sobre el futuro inmediato del programa no se tomará en los despachos de la cadena, sino en el Palacio de la Moncloa. Una afirmación que, aunque pueda parecer exagerada, cobra sentido dentro del contexto actual. El programa no solo ha sido señalado como un intento de resucitar el espíritu de Sálvame bajo otra estética, sino también como una herramienta más dentro de la estrategia comunicativa del gobierno. La familia de la tele, aseguran algunos analistas, no es simplemente un fracaso televisivo. Es un síntoma de una enfermedad más profunda, la instrumentalización de un medio público como laboratorio ideológico, incluso cuando la factura la pagan todos los ciudadanos. En medio de esta polémica, los rumores sobre la cancelación inminente del espacio han comenzado a intensificarse. Voces del propio entorno del programa afirman que, si la presión externa se mantiene al ritmo actual, podría tener los días contados. Una semana más, quizás 2, pero no más allá, insisten algunos trabajadores que prefieren mantenerse en el anonimato. En redes sociales, el descontento es palpable, y cada nueva cifra de audiencia negativa actúa como leña para el fuego de una hoguera que parece incontrolable. Los comentarios, las críticas y los análisis se multiplican, y lo que antes era una simple decepción ahora se ha convertido en un caso de estudio sobre mala gestión, falta de autocrítica y desconexión con el público. En paralelo, Belén Esteban, uno de los rostros más reconocibles del programa, ha decidido pronunciarse. Lo ha hecho a través de una entrevista concedida a La Razón, donde ha intentado matizar algunas de las críticas y aportar una visión más humana de lo que está ocurriendo. En sus declaraciones, la colaboradora ha hablado con elogios sobre su compañera Inés Hernán, a quien considera una figura diferente, que aporta mucho y cuya presencia, asegura, ha sido una grata sorpresa. Estas palabras contrastan con otros momentos recientes en los que la propia Esteban había dejado entrever un profundo descontento con el proyecto, llegando incluso a plantearse su salida. No me gusta el formato. No tengo la alegría de antes. Echo de menos otros tiempos. No puedo venir cada día triste al trabajo, confesó hace tan solo unas semanas, en un tono que muchos interpretaron como una despedida anticipada. Lo más paradójico de su testimonio es que, en esa misma entrevista, también desmintió categóricamente que desde RTVE se les hubiera pedido moderar el tono o evitar ciertos temas. A nosotros nunca se nos ha dado bien mordernos la lengua, ni aquí ni allá, afirmó con contundencia. Sin embargo, esa afirmación entra en clara contradicción con las lágrimas que derramó en directo, confesando que no podía ser ella misma, que sentía que se le imponían límites propios de estar en una cadena pública. Esa dualidad en el discurso no ha hecho más que alimentar el escepticismo de una audiencia que percibe el proyecto como forzado, artificial y, sobre todo, muy alejado del espíritu original que pretendía recuperar. Por si todo lo anterior no bastara para generar un clima de desconfianza y polémica en torno a la familia de la tele, recientemente se ha sumado un nuevo elemento que ha elevado la temperatura del debate hasta límites difícilmente sostenibles. Se trata de las informaciones que han comenzado a circular en medios especializados y en redes sociales, según las cuales algunos de los colaboradores de este espacio estarían percibiendo remuneraciones mensuales que rondarían, e incluso superarían, los 18.000 euros. Una cifra que ha escandalizado a buena parte de la opinión pública, no solo por lo elevado de la cantidad en cuestión, sino por la fuente de la que procede, el bolsillo de todos los ciudadanos. Porque, no lo olvidemos, estamos hablando de un programa financiado íntegramente con fondos públicos a través de la corporación RTVE, es decir, con el dinero de los contribuyentes. Este dato, que podría pasar desapercibido en un contexto privado o empresarial, ha causado una indignación generalizada precisamente por el hecho de que la televisión pública tiene unas obligaciones distintas. Su misión no es únicamente entretener, sino ofrecer un servicio de calidad, plural, objetivo y ajustado a criterios de rentabilidad social, no económica. Y sin embargo, lo que está ocurriendo con la familia de la tele parece responder a un patrón totalmente opuesto. Inversión desproporcionada, retorno social nulo, escasa o inexistente aceptación del público y una preocupante ausencia de autocrítica por parte de los responsables del proyecto.
Para añadir más leña al fuego, RTVE ha optado por no confirmar ni desmentir oficialmente estas cifras, escudándose en la Ley de Protección de Datos para evitar publicar los detalles de los contratos o las nóminas. Esta actitud, lejos de tranquilizar a la audiencia o aportar claridad, ha sido interpretada por muchos como una forma de opacidad institucional que se suma a una larga lista de decisiones poco transparentes tomadas en el seno de la cadena. Porque en un entorno donde cada euro cuenta y donde se exige austeridad y eficacia a todas las instituciones públicas, resulta difícil de justificar que se mantenga en pie un proyecto tan costoso, fallido desde el punto de vista televisivo, y que no responde ningún tipo de criterio técnico objetivo. La falta de transparencia se vuelve todavía más preocupante cuando se compara la situación de este programa con la de otros espacios dentro de la propia RTVE que, con presupuestos significativamente más modestos, logran cifras de audiencia mucho más sólidas, mayor repercusión y sobre todo, una conexión auténtica con la ciudadanía. Programas culturales, informativos o documentales que cumplen con los estándares de calidad y pluralidad que se esperan de un servicio público, y que sin embargo no reciben ni una fracción del apoyo promocional, mediático ni económico que la familia de la tele ha obtenido desde su inicio. Este contraste ha generado un profundo malestar no solo entre los espectadores, sino también dentro de la propia estructura interna de RTVE. Fuentes sindicales y trabajadores veteranos de la casa han expresado su desconcierto ante lo que consideran un trato de favor injustificado hacia un formato que no ha hecho méritos propios para justificar semejante respaldo. Según algunos testimonios recogidos de manera informal en los pasillos de Torrespaña, la sensación generalizada es la de estar asistiendo a una especie de experimento político mediático, más orientado a satisfacer intereses concretos que a responder a las verdaderas necesidades de los espectadores. Y es que, en el fondo, la familia de la tele se ha transformado, quizás sin quererlo, en una suerte de metáfora del declive de cierto modelo de televisión pública. Uno que, lejos de apostar por la innovación, la inclusión y la utilidad social, se aferra a fórmulas desgastadas, recicladas de otros contextos, carentes de sentido en el actual ecosistema mediático. No se trata únicamente de que el formato esté desfasado o que sus contenidos no conecten con el público joven, aunque también, sino de algo más profundo, la absoluta desconexión entre lo que los ciudadanos necesitan y lo que se les está ofreciendo. Lo que en su día fue presentado como un ambicioso intento de revitalizar las tardes de la una, ha terminado por revelarse como una carga económica y reputacional que amenaza con arrastrar consigo la credibilidad de toda la cadena. Porque no hablamos únicamente de un programa más que fracasa en su intento de conquistar a la audiencia, sino de un síntoma preocupante de una gestión alejada de los principios del servicio público: eficiencia, rendición de cuentas y respeto por el dinero del contribuyente. Además, resulta imposible desligar esta situación del contexto político en el que se desarrolla. Algunas voces críticas han comenzado a señalar que la familia de la tele no es simplemente un fracaso de audiencia, sino la manifestación visible de una televisión pública convertida en instrumento político. Un espacio creado, o al menos sostenido, más por intereses partidistas que por convicción periodística o por compromiso con la cultura y el entretenimiento de calidad. Un ejemplo más, dicen, de cómo ciertos gobiernos utilizan los medios públicos como plataformas de propaganda, disfrazada de entretenimiento, para consolidar relatos o posicionamientos ideológicos. Y aquí es donde el debate adquiere una dimensión mucho más seria y preocupante. Porque la televisión pública no puede permitirse el lujo de ser percibida como una herramienta al servicio de unos pocos. Su legitimidad se basa precisamente en lo contrario, en ser un espacio plural, independiente y al servicio de toda la sociedad. Si esa percepción se erosiona, si el ciudadano medio empieza a desconfiar de los contenidos que se le ofrecen o de la manera en que se invierten sus impuestos, se corre el riesgo de romper el vínculo de confianza que da sentido a la existencia de un medio público. En definitiva, la familia de la tele se ha transformado en algo más que un programa con escasa acogida o un simple fracaso televisivo. Se ha convertido en una suerte de caso de estudio, una referencia paradigmática de lo que una televisión pública del siglo XXI no debe ser ni permitir. No hablamos solo de un producto que no responde a una demanda real por parte del público, lo cual ya sería grave en sí mismo, sino de un formato carente de impacto social, falto de calidad contrastada y, lo que es aún más preocupante, sin una justificación ética, institucional ni funcional que sustente su continuidad dentro de la parrilla de programación de una corporación financiada con dinero de todos. En este contexto, la pregunta que resuena con fuerza entre profesionales del medio, analistas del sector y, sobre todo, entre los propios ciudadanos que observan con desconcierto la deriva de RTVE, es tan sencilla como incómoda. ¿Por qué sigue emitiéndose? ¿Qué razones, más allá del empecinamiento de unos pocos cargos directivos o de intereses internos difícilmente confesables, justifican la permanencia de este espacio en una franja privilegiada de la televisión pública?
Porque si se analizan los datos de audiencia, el coste económico, el impacto social y la ausencia de entusiasmo incluso dentro del propio equipo de la cadena, no parece haber argumento sólido que respalde su continuidad. Tal vez haya llegado la hora de abrir un debate profundo, honesto y sin eufemismos sobre cuál debe ser el verdadero papel de RTVE en la sociedad actual. Porque en una época donde los ciudadanos tienen acceso inmediato y constante a una oferta audiovisual variadísima, donde las plataformas privadas innovan a diario, y donde cada céntimo del gasto público está bajo la lupa del escrutinio social, ya no basta con sobrevivir, con llenar horas de emisión o con justificar estructuras por razones históricas o sindicales. La televisión pública, si quiere tener un lugar legítimo y respetado en este nuevo ecosistema mediático, necesita reinventarse constantemente y hacerlo desde una posición de servicio público, no de privilegio anacrónico. RTVE debe ser mucho más que una maquinaria burocrática que produce contenido por inercia. Tiene que convertirse en una institución viva, dinámica, comprometida con los valores democráticos y con la diversidad cultural del país. Su función debe ser clara: aportar valor añadido. Informar con rigor y pluralidad, educar con contenidos de calidad y entretener con responsabilidad. No puede limitarse a replicar fórmulas del pasado, ni a sostener proyectos fallidos por lealtades internas o por miedo a asumir errores. Y para avanzar en esa dirección hacen falta 3 cosas fundamentales. Primero, directivos valientes, que no tengan miedo de tomar decisiones impopulares si estas son necesarias para proteger la integridad de la institución. Segundo, políticas editoriales coherentes con el mandato constitucional que obliga a RTVE a actuar como un servicio público imparcial, plural y de calidad. Y tercero, una voluntad férrea de actuar con transparencia, con rendición de cuentas, y con la honestidad que exige gestionar recursos que pertenecen a todos los ciudadanos. Persistir en modelos agotados, justificar errores con tecnicismos legales o mantener artificialmente vivo un proyecto sin rumbo solo sirve para acelerar el desgaste y la pérdida de credibilidad de una entidad que debería representar justo lo contrario: confianza, independencia, compromiso cívico y excelencia profesional. Porque cada programa que se emite desde una televisión pública lleva implícita una declaración de intenciones. Y cuando esa declaración es confusa, interesada o mediocre, el daño no es solo económico. Es institucional, cultural y moral. Si la familia de la tele no cumple con esos estándares mínimos de calidad, representatividad e impacto social, lo más sensato, y lo más honesto, sería reconocerlo con humildad y poner punto final a su recorrido. No por capricho, ni por ceder ante la presión mediática, ni por afán de señalar culpables, sino por respeto. Respeto al ciudadano que financia con sus impuestos cada minuto de emisión. Respeto al conjunto de trabajadores que cada día lucha por dignificar la televisión pública desde muchos otros espacios. Y, sobre todo, respeto a la idea misma de lo que debe ser RTVE, un servicio de todos y para todos, que inspire confianza, impulse la cultura y sirva de espejo a una sociedad plural, exigente y crítica. Porque la verdadera fortaleza de una televisión pública no se mide por su capacidad para resistir críticas o blindarse ante los escándalos, sino por su disposición a aprender de los errores, a corregir el rumbo cuando es necesario y a ponerse siempre, sin excepción, al servicio del interés general. Y en ese camino, hay proyectos que deben cerrarse no como derrota, sino como un paso necesario hacia una televisión más digna, más justa y más útil para la ciudadanía.